Hola, Santiago. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Estamos en Íntimo Infonews con Santiago Rodríguez. Él es economista, especialista en desarrollo industrial, es el secretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa y además es el titular de Fabricaciones Militares. Muchas gracias por venir, Santiago. Gracias por la invitación de vuelta. ¿Cómo es hoy, desde tu punto de vista, la situación de las Fuerzas Armadas, digamos, desde el punto de vista del equipamiento y de con lo que cuentan hoy las Fuerzas Armadas? Yo creo que lo más importante para remarcar en ese punto hoy es que después de 12 años de un proyecto de país que apostó por la ciencia, la tecnología y la industria, a nivel general, ¿no? Con repatriación de científicos, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una apuesta por la Universidad Nacional y demás, tenemos, y desde el punto de vista estratégico, de industrias estratégicas, la recuperación de fabricaciones militares, de la Fábrica Argentina de Aviones y de Tandanor, tenemos un plan de largo plazo de desarrollo de capacidades. Porque en ningún lugar del mundo, y nosotros tampoco lo pensamos así, uno puede pensar en las capacidades en términos de equipamiento, de medios, que la pregunta apuntaba a eso, y de tecnología de la defensa sin pensar en todo el sistema de desarrollo científico, claro, tecnológico e industrial. Y lo que estamos hoy es con proyectos importantísimos en materia de desarrollo científico, tecnológico e industrial para la defensa, que por supuesto van alimentando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque estos son todos proyectos de largo plazo, van alimentando, regenerando, repotenciando lo que es el equipamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Vos dirías que hoy las Fuerzas Armadas están bien equipadas? Digamos, hubo como muchos mitos tal vez o verdades en torno al equipamiento de las Fuerzas Armadas, tanto desde la Guerra de Malvinas, pasando por la desinversión absoluta en todo lo que era lo público en la década menemista, hasta llegar a la actualidad. Digamos, ¿cómo está hoy vos, si tuvieras que decir si está bien o mal equipada, qué dirías? Yo diría que está bien, pero que estamos en un proceso de recuperación después de años en los que se desinvirtió en todo lo que tenía que ver con el aparato estatal, por un lado, los 90, desarticulación del Estado, achicamiento del Estado, lo que fue también el achicamiento y desarticulación y desinversión en las Fuerzas Armadas, que son un área más del Estado Nacional. Eso implicó, entre otras cosas, la privatización y cierre de 26 fábricas militares, implicó el despido de más de 50.000 trabajadores que estaban trabajando en todo lo que era la industria militar e implicó una desinversión muy fuerte en investigación y desarrollo. Lo que venimos haciendo en estos años es, por un lado, mantener lo que había en términos de equipamiento, de aviones, de barcos, submarinos, equipamiento logístico, de todo tipo, y pensando, como decía recién, y desarrollando proyectos de largo plazo. Es decir, pensando que la única manera de tener Fuerzas Armadas equipadas con cierto nivel de autonomía, con cierto nivel de soberanía en el manejo de sus medios, es teniendo el manejo de cierto tipo de tecnologías estratégicas y teniendo el manejo de cierto tipo de producciones. Eso lo que tiene es que es un proyecto que no es de 2, 3, 5 años, sino que es un proyecto de 20 años. Claro. Estamos en esa etapa, en la etapa de recuperar las capacidades de desarrollo y las capacidades industriales, pensando en el larguísimo plazo, y de mantener y de sostener los medios con los que cuentan hoy las Fuerzas Armadas, que por supuesto le permiten cumplir su misión principal, que es defender a la nación, y sus misiones que se llaman habitualmente subsidiarias, que es todo lo demás que hace las Fuerzas Armadas, que es menos visible, que es lo que la presidenta puso de relieve con las modificaciones que hizo hace 2 años y medio en el Ministerio de Defensa, con la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa y la Secretaría que entiende en todo lo que tiene que ver con emergencias, poner todas estas tareas subsidiarias, que es el apoyo a las emergencias, que son las misiones de paz, que es el apoyo logístico a todo lo que se hace en la Antártida. Todo lo que se hace en la Antártida hoy se sostiene con la logística del Ministerio de Defensa,
que es, por supuesto, como decía, el apoyo a las emergencias y que es lo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico e industrial. Son las dos cosas que sí o sí van de la mano y que se está apostando a las dos al mismo tiempo. Además de estas cuestiones subsidiarias de emergencia a las que se dedica en las Fuerzas Armadas, también bajo tu órbita hay otras áreas que tal vez pueden preocupar o requieren más atención de la sociedad civil, como por ejemplo los radares y como por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional, que estos últimos años ha estado bastante cuestionadas, ambas cosas, por difusión mediática de que no estaban funcionando radares o demás, o por cuestionamientos al funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Se está trabajando en eso? ¿Esto no es así? ¿Son operaciones? Siempre hay una combinación de factores. Por supuesto que se está trabajando. Justamente el ejemplo radar creo que es uno de los mejores ejemplos que tiene la Argentina para mostrar en los últimos 30 años del desarrollo de una tecnología estratégica a partir de una decisión de la más alta jerarquía de política y de gobierno, que fue la decisión del expresidente Kirchner de crear el SINVICA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, y que se crea en el 2004. Eso es lo que dio pie, inicio, después de la decisión política y de muchos recursos y de capacidades técnicas que tiene el país para poder hacerlo, de hacer el desarrollo integral de una tecnología nueva que Argentina no manejaba y que hay muy pocos países en el mundo, hay 10 países en el mundo que la manejan, que es la tecnología radar. Desde entonces se desarrollaron y se instalaron 22 radares secundarios, que son los radares que sirven para controlar el tránsito aéreo. Se pasó de un 4% del espacio aéreo comercial que estaba controlado por radar, que efectivamente nos ponía en una situación crítica en materia de seguridad aeronáutica, y que eso dio pie a una cantidad de etapas de diarios de hace 10 años, claro, que es algo que se heredó de la desinversión que hubo en esa materia en los 90. Y hoy podemos decir que estamos prácticamente en el 100% del espacio aéreo civil, comercial, cubierto por radares que además son nacionales, desarrollados y fabricados por el INVAP, que es la empresa pública también de Río Negro. Entonces, efectivamente, hace 12 años estamos en una situación crítica y riesgosa en materia de seguridad aeronáutica civil. Hoy estamos en la mejor situación. Hoy todo el espacio está cubierto por radares argentinos, que además nos permite tener una logística de repuestos mucho mejor, tener mejor y más económica, nos permite sostener la vida útil de los radares hasta que nosotros consideramos técnicamente que es posible, nos permite tener un control de la tecnología que usamos para hacer el control aeroespacial. Pero también se desarrollaron los radares primarios, los radares de defensa, que son radares más complejos, radares más caros, radares que hay menos países en el mundo que los fabrican y radares, desde el punto de vista estratégico, más sensibles. Porque son los radares, en definitiva, que hacen este escudo de información que tiene el país para saber cuándo ingresa tanto una nave de otro país en una eventual situación de conflicto como una nave o un vuelo no regular, como puede llegar a ser una aeronave que transporta sustancias ilegales, ¿no? Ahí se hizo un proyecto que el prototipo se coordinó, el desarrollo del prototipo desde Fabricaciones Militares, cuando Fabricaciones Militares está en el Ministerio de Planificación, y que después de 6 años de desarrollo, también con INVAP como desarrollador principal y con distintas pymes, o sea, en ese proyecto participaron 2.000 pymes, 200 pymes nacionales en tecnologías más complejas y digamos, en componentes críticos, el año pasado lo homologamos. Ajá. De esos radares primarios, o sea, de los radares de defensa, la diferencia entre el secundario y el primario es el secundario lo que hace es comunicarse con una aeronave, en este caso, que quiere ser detectada. Entonces le mandan la señal y la aeronave se la devuelve. Entonces conversan, digamos. El primario no, el primario es el típico, el de las películas, que manda la señal y por más que el otro no quiera, rebota contra el objeto y uno lo detecta. De esos radares, ya entre el de mediano alcance y el de largo alcance, ya hay 4 que están prácticamente funcionando e instalados y hay otros 4 en proceso de fabricación. Y finalmente, el último radar es el meteorológico, claro, que ahí nos une con el tema del Servicio Meteorológico Nacional. Argentina tenía también un déficit importante en materia de radares meteorológicos. Hay un par de radares funcionando
y se encaró también, en este caso desde el Ministerio de Planificación, un proyecto también con INVAP para desarrollar radares meteorológicos, de los cuales ya hay 2 instalados y hay otros 8 en fabricación. Eso va a servir para dar soporte a las actividades del Servicio Meteorológico Nacional, que, como bien decías, depende también de mi área, junto con el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio de Geografía Naval, y que cuenta con profesionales muy idóneos, con técnicos muy idóneos y con una historia muy larga, son más de 100 años de existencia. Y la verdad es que si uno mira las estadísticas, el problema, creo que hay, con la cuestión de la meteorología, hay una cuestión que es estrictamente técnica y hay una cuestión que es de comunicación. La cuestión de comunicación tiene que ver con que en realidad uno maneja probabilidades. Claro. Y si justo te toca el día de lluvia, cuando el servicio meteorológico te dijo que no llovía y te tenías que casar, por ejemplo, te lo vas a acordar toda tu vida, por más que haya sido el 10% de probabilidades y cayó en el 10%. Entonces, en realidad, si uno mira las estadísticas, en los últimos 15 años, el servicio meteorológico va mejorando su capacidad de predecir la lluvia. Es más ajustada esa probabilidad, esa proporción. Le erra menos veces. Pasó de un 70 y pico a un 80 y pico, ¿no? De veces claro. que le acierta. O sea, si uno mira las veces que no acierta, son pocas, el 15%, el 20%, en el caso, por ejemplo, de lluvias. Pero, y estamos en estándares internacionales, ¿no es que...? Justamente de eso te quería preguntar. En estos 3 tipos de radares distintos que se están fabricando en la Argentina y que son necesarios para cubrir el espacio aéreo con distintos fines, ¿en qué rango está la Argentina en comparación con otros países? Como para tener una idea, digamos. En lo que es radarización, estábamos atrasados y se está comparado con países centrales donde la cobertura de radar en Estados Unidos uno ve que la cobertura de radar es muy amplia en todos los radares. Nosotros veníamos de un atraso significativo, que ojo, que la región, digamos Brasil es el que está más avanzado en estas cosas, pero el resto de los países tampoco es que están mucho mejor que nosotros. Pero con este proyecto que estamos, que tiene la característica de ser desarrollo nacional y que además tiene resultados concretos ya funcionando, en pocos años, o sea, en 3 años más vamos a tener 12 radares y vamos a estar en una situación mejor que la del resto de los países de la región, salvo Brasil. Y eso es lo que nos va a permitir también el tema de los radares, sumado al tema de mayor cantidad de estaciones meteorológicas, en este caso automáticas, más inversiones que estamos haciendo en equipamiento e inversiones que estamos haciendo en sistemas computacionales, en capacidad de cálculo, porque acá hay mucho de modelos matemáticos atrás de la cuestión meteorológica. La información que usa todo el mundo es más o menos parecida, ahí hay 3 o 4 modelos que se usan en el mundo, está el japonés, el europeo, el estadounidense, y en definitiva son modelos que corren grandes computadoras y que van prediciendo cuál va a ser el pronóstico en distintos lugares. Nosotros lo que estamos haciendo es invirtiendo, hay un programa que se llama Alertar, que lo que busca es mejorar sensiblemente, no tanto el pronóstico, porque va a mejorar un poquito, pero no es que va a mejorar el pronóstico cuando uno lo mira a nivel más agregado, pero sí va a mejorar mucho la precisión geográfica de los fenómenos. La precisión geográfica de los fenómenos y la intensidad de los fenómenos en el cortísimo plazo. No sé si te acordás, cuando fue la inundación de La Plata en Buenos Aires también hubo lluvias importantes, pero si uno después veía lo que había caído en Lugano y lo que había caído en Recoleta era muy distinto. Entonces, lo que este programa va a permitir tener una información muy precisa en el cortísimo plazo, es decir, avisar, y también de la intensidad, porque hoy es difícil prever si van a caer 10 milímetros o si van a caer 200 milímetros. Claro. ¿Hay algún tipo de trabajo conjunto con países de la región a este respecto, de radarización, de meteorología? Lo que se hace con los países de la región es compartir información, tanto en defensa, en los radares de defensa se comparte información con los países de la región, hay protocolos, hay acuerdos y se comparte, se trabaja en conjunto, especialmente con los limítrofes. Y en el tema radares existen las redes internacionales que están a la orden del día desde hace muchos años, y que no existe un servicio meteorológico nacional que no esté inserto en esa red internacional. Hay información que se comparte todo el tiempo y Argentina forma parte de la red mundial a la que uno le da información y de la que recibe información. Eso es permanente. En lo que es desarrollo de radares, estamos en tratativas, en negociaciones y conversaciones con los países de la UNASUR en particular para tratar de
que ellos incorporen nuestros radares primarios y en algún caso con alguna participación de industrias nacionales de estos países.